Hola, buenos días. Bueno, hoy continuamos con las clases del curso de terapia intensiva para enfermería, ¿sí? Ya veníamos viendo en la clase anterior las técnicas de monitorización. Hoy vamos a entrelazar lo que ya vimos de la clase pasada con esta segunda clase, tercer clase en realidad, pero es la segunda clase de técnicas de monitorización. Sí, mi nombre, bueno, es Miguel Peñarrocha, ya me conocen, y bueno, vamos a ir dándole continuidad a estos temas, ¿sí? Bien, presión arterial sistémica, vamos a un poco a decir qué es, ¿no? Eh, Puede medirse, ¿no?, la presión arterial a través de procedimientos no invasivos. Es cuando utilizamos el manguito, ¿se acuerdan? El manguito común, el esfigmomanómetro y el manguito que se insufla, ¿sí? Pero bueno, hay momentos que no alcanzo con ese tipo de presión arterial, que nosotros le llamamos presión arterial, pero muchas veces está mal llamada presión arterial, porque ese tipo de valoración, ¿no?, de la función del cuerpo, en realidad se llama tensión arterial. Seguramente ustedes ya lo han sentido también como tensión arterial. A veces uno le dice, le voy a tomar la presión, en realidad estamos tomando la tensión arterial. ¿Cuándo decimos que tomamos presión arterial? Cuando es el método invasivo a través de la canalización de una arteria, ¿sí? Ahí sí estaríamos diciendo que estamos midiendo la presión arterial. Ese valor que a través del catéter, a través de un transductor, bueno, algunas cuestiones que después ese transductor se conecta a través de un cable al monitor, va a darnos un número, ese número, esos valores que traduce el transductor se van a ver reflejados en el monitor, ¿sí? Y ese monitor nos va a dar un número. Es el número ese es el que nos va a hacer la presión arterial, ¿sí? O también llamada presión arterial sistémica, como figura al principio de la presentación. Bien, indicaciones, tenemos hipertensión arterial aguda, control puntual del efecto de los fármacos hipotensores. Imagínense, ¿no?, cuando un paciente está con fármacos hipotensores, por ejemplo, la NTG, ¿sí?, o nitroglicerina, entonces está pasando este fármaco y tenemos que estar controlando la presión arterial. ¿Por qué tenemos que estar controlando la presión arterial cuando están recibiendo hipotensores? ¿Se les ocurre o hay alguna idea? Porque bueno, tiene que tener un control estricto. Imagínense que le estamos dando hipotensores como el de la NTG y, y no controlamos adecuadamente la presión arterial, puede descender por debajo de los límites normales. Claro, para que no Entonces, le baje de golpe, digamos. claro, exactamente. Y vamos a producir un problema bastante grave en el paciente. Incluso estos hipotensores a veces es muy difícil de revertir el efecto, ¿sí? A veces algunos, sí, por ejemplo, bueno, la NTG enseguida revierte. A los 5 minutos de dejar de pasar la NTG, ya podría estar revirtiendo. Pero puede haber una hipotensión grave que ya es más difícil, ¿sí?, de revertir el efecto. Entonces, bueno, ahí hay que expandir, administrar otros fármacos cardiotónicos, ¿sí?, que van a producir mayor contractibilidad cardíaca, mayor frecuencia y aumento de la presión arterial. Pero ya sería una complicación, por eso tiene que estar monitoreado adecuadamente el paciente y controlado adecuadamente. Siempre decimos, bueno, muchas veces el paciente de terapia intensiva tiene control cada 2 horas, entonces cada 2 horas vamos y lo controlamos, pero bueno, en realidad decir que cada dos horas es el control del paciente de terapia intensiva es un poco mentirnos a nosotros mismos. El control tiene que ser constante, tenemos que estar constantemente encima del paciente viendo qué es lo que está pasando. Me di vuelta para ver a otro paciente porque no tenemos un paciente solo. Acá en las terapias del gobierno de la ciudad, hasta cuando yo trabajé por lo menos, teníamos dos pacientes por enfermero. Hablando con un amigo que trabaja en una clínica acá en zona sur, me estaba hablando de hasta 6 pacientes en una terapia intensiva. 6 pacientes en una terapia intensiva para mí es muy abrumador, no sé, para mí es una locura en realidad. Pero bueno, me contaba eso, ¿sí? Ahí, Fernanda, ¿cuántos pacientes atiende usted en la terapia intensiva? Em, en la terapia que estoy yo hay 13 camas
y tenemos 3 pacientes por enfermera, Sí, pero si hay pacientes respirados en ARM, sí. eh, tratamos de dividirnos para que no se haga tan pesado cada una, ¿no? Ah, Somos está 4 bien. enfermeros por turno. Claro, sí, sí. Ah, y los cuatro trabajan más o menos 2 o 3 pacientes o trabajan en conjunto en la terapia. Para la medicación nos dividimos y para los controles nos dividimos, después para lo que es baño en cama se hace todo junto. Ah, claro, sí, sí, pero bueno, y después cuando firman y evolucionan al paciente, Cada uno evoluciona al paciente que atendió. claro, exactamente. Porque eso que dice Fernanda viene justo muy bien, ¿no? Primero tenemos que averiguar un poco la ley, qué es lo que nos permite o qué cantidad de pacientes, no es de lo que vamos a hablar ahora, pero bueno, podrían indagar un poco ese tema, ¿no? ¿Cuántos pacientes de terapia intensiva puedo atender legalmente? ¿Y cuántos nos obliga la clínica a atender? Porque a veces uno por cuidar su trabajo y por un montón de cuestiones y por la necesidad de llevar eh, el pan a la casa, vamos a decir, atendemos, si es necesario, 10 pacientes, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, creo que ya conté la otra vez la anécdota que el primer día de una Semana Santa, fin de semana largo, 4 días, estaba completo, el segundo ya fue bajando el personal, eh, el tercer día menos y el cuarto día, bueno, el cuarto día ni les cuento. Eran 10 pacientes y éramos mi compañera y yo. Nos cansamos de llamar, bueno, a supervisión, todo, no, era imposible, no tenían nadie en ningún lado. Así que, bueno, hicimos lo que podíamos. Pero imagínense en estar aspirando a un paciente y ya está sonando la alarma de otro paciente de presión alta. La alarma de presión alta indica que o está tapado el tubo, o tiene muchas secreciones, o está compitiendo, o hay alguna especie de acodadura en el circuito, un montón de cuestiones, o se desconectó no sería alta presión, eso sería baja presión. O sea, hay un montón de complicaciones, ¿sí? Posibles que pueden generar todo eso que yo estoy nombrando. El tema es que si estoy con un paciente, atendiendo a uno, aspirándolo, porque también tiene esa misma necesidad, y me está sonando la alarma de otro, ¿cómo hago para dividirme? Siendo que mi otro compañero está con otro paciente también. Y todos los pacientes son críticos en terapia intensiva, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco ver qué es lo que dice la ley y qué es lo que yo puedo hacer dentro de eso, sin poner en riesgo mi trabajo también. Bueno, ahí Martín dice, ¿no? Con tantos pacientes, los enfermeros terminan con síndrome de burnout. Sí, exactamente. La terapia intensiva, ojo, porque a todos nos gusta. Qué linda que es la terapia intensiva y estar encima del paciente, los aparatos, es hermosa, sí, pero no es para todo el mundo. A todo el mundo no le gusta la terapia intensiva. O quizás en sus años jóvenes, yo cuando en mis años jóvenes sí me gustaba, me encantaba. Hoy en día yo no sé si puedo decir me encanta la terapia intensiva. Sí, me gusta el paciente crítico, saber, estudiar, conocer, pero no sé si trabajar 10 años de mi vida en una terapia intensiva. Hay gente que lo hace mucho más, ¿sí? Eh, Así que bueno, control puntual del efecto de los fármacos hipotensores, habíamos dicho dentro de las indicaciones, estado de inestabilidad hemodinámico o de shock. Cuando hay inestabilidad hemodinámica hay que tener este tipo de catéter, ¿sí? Y de control. Estados de insuficiencia respiratoria grave, especialmente si se hayan sometidos a ventilación mecánica. No necesariamente el paciente que tiene asistencia respiratoria mecánica va a tener catéter de medición de presión arterial o presión arterial sistémica, ¿sí? Pero bueno, podría llegar a utilizarse, sobre todo si se combina con inestabilidad hemodinámica, utilización de fármacos hipotensores, ¿sí? E hipertensión arterial aguda. En esta combinación sí se tendría que, son criterios de utilización, ¿sí? O de criterios de indicación. Bien, presión arterial sistémica. Para monitorizar de forma invasiva la presión arterial se requiere de un catéter intravascular colocado en una arteria. Eso ya lo habíamos dicho igualmente. La arteria radial es la vía de inserción de elección. Se puede canalizar la arteria femoral en situaciones de bajo gasto cardíaco y pulso disminuido. Igual la arteria femoral es una zona que no es del todo limpia, es muy difícil aislarla, es muy fácil de contaminar, ¿sí? Se trata de no utilizarla como preferencia, ya serían casos extremos en el caso que no se pueda canalizar la arteria radial, ¿sí? A ver,
Esperen que vamos a ver un poquito este gráfico, esta imagen. Bueno, acá está el paciente, ¿no? Canalizado. Acá está la llavecita de 3 vías, ahí se ve. Acá está el transductor, ¿sí? Va conectado, tiene 2 vías, ¿sí? El transductor. Por un lado, esta vía que es la que yo estoy mostrando con el mouse, con el puntero del mouse, ¿sí? Y esto va conectado al monitor, ¿sí? Después la otra vía, que es la que estoy mostrando acá, es la B, la letra B, va conectado a un suero, ¿sí? Que está heparinizado. Y esto que lo recubre es lo que llamamos presurizador, ¿sí? Acá tienen el manguito como si fuera un manguito de estos que tomamos la tensión arterial, ¿sí? Y acá tenemos el manómetro, donde se mide la presión con la que se va a insuflar, se va a insuflar el presurizador. ¿Para qué? Para que apriete, sí, para que apriete el sachet de suero y vaya el líquido que tenga que ir dentro del paciente. ¿Por qué se hace esto? Porque el catéter arterial que está dentro de una arteria, la arteria va a hacer presión. Cuando bombea la sangre, el corazón va a hacer presión y va a hacer que la sangre quiera salir por el catéter, a través del catéter, ¿sí? Entonces, al mantener un suero constantemente pasando a una presión determinada con heparina, además, una solución heparinizada, va a evitar que la sangre salga a través del catéter y, bueno, obviamente deje de tener funcionalidad el catéter, ¿sí? Ah, perdón, no tenía audio, Fabián, Fernanda García. Bajo del tren, me desocupo y vuelvo a entrar. Listo, Fernanda, no hay problema. Profe, una consulta. Sí. ¿Siempre va a ser radial? ¿Puede ser femoral o es por elección la radial? Por elección primera es vamos a retroceder un poquito si vemos eso. Por elección es la radial primero, pero, y acá lo dice, ¿no? Se puede canalizar la arteria femoral en situaciones de bajo gasto cardíaco, cuando el gasto cardíaco está disminuido y cuando el pulso está disminuido, ¿sí? Entonces en esos casos sí se puede llegar a usar la femoral. Eh, Se trata de no elegirla, ¿por qué? Porque es una zona sucia, una zona que es de fácil contaminación, ¿sí? Es muy difícil aislarla de los microorganismos, por eso va a haber tendencia a que se infecte. O sea, se puede, pero se prefiere la radial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, porque, disculpe, ¿no? Sí, sí. Porque yo ayer justamente vi cómo se le colocaba un paciente y femoral fue. Sí, Pero directamente también ahora eligieron que, ahora femoral. como dice ahí, tenía un bajo gasto cardíaco porque estaba con Nora. Ah, mire, mire, que justo cómo coincide todo. Obviamente que a veces no depende de nosotros, esto es criterio del médico, en el momento lo decide, pero está bueno saber también el por qué una femoral y no una radial en su momento, ¿sí? Ahí hay gente que está escribiendo en el grupo que, bueno, que están sin internet. Así que, bueno, acá es más o menos cómo se vería la onda de presión de la aurícula derecha, ¿sí? Esto es lo que se va a ver dentro en el monitor sí, en el monitor. A ver, esperen que hay alguien que escribió y quiero ver en el chat. Ah, no, hay alguien que levantó la mano, quería hablar. Algo de Yamu, Fuentes, ¿puede ser? Fabián sí quería hablar, me parece. Ah, Fabián, sí, Fabián levantó la mano. Fabián, dígame nomás. Me parece que había comentado también que no tenía el micrófono, le andaba bien, creo. A ver, esperen. Ahí está, Fabián dice, perdón, no tenía audio. A lo mejor no le anda el audio. Cualquier cosa escriba, Fabián, y bueno, y lo leemos y le tratamos de dar respuesta a la inquietud suya, ¿sí? Si no les anda el audio o no pueden hablar, no importa, escriban y vamos dándole respuesta a eso. Bueno, acá está la onda, en realidad esta es la onda de presión de la aurícula derecha, como dice ahí abajo. Técnica de monitorización de la arteria pulmonar.
Esto es importante, ¿no? Porque si bien nosotros no punzamos la arteria, lo hace el médico, pero tenemos que saber el procedimiento, tenemos que saber los elementos que se necesitan, la preparación del circuito, la preparación del monitor y cómo asistir también, ¿no? Disculpen que a veces estoy viendo los mensajes del grupo de WhatsApp, a ver si alguien no se puede conectar o hay algún problema ahí. Explicar el procedimiento al paciente, eso es lo principal que tenemos que hacer siempre. Tenemos que decirle qué le vamos a hacer al paciente. Ahora yo pregunto, si el paciente no está lúcido, ¿le explicamos o no le explicamos? No. ¿Ahí quién habló? ¿Fernanda? No, yo diría que no. Si hay un familiar, bueno, le explicamos el procedimiento para que Sí, no tenga miedo. sí. Bien, hasta ahora va ganando el no. La verdad que no, nunca se me ocurrió, ¿no? Ahora que lo estamos hablando, nunca se me ocurrió explicarle este tipo de procedimiento a un paciente eh, que esté, no sé, sedado. Profesor, por ejemplo, a mí me pasó una vez hace más o menos 2 años, cuando yo estaba recorriendo las salas y todo, haciendo las prácticas, Sí, que en terapia había una mamá, una chica joven de 21 años, que tenía 8 hijos y estaba embarazada. Y ella sí, tuvo como una ACV, y entonces, bueno, nosotros la bañábamos y todo. Y ella, a pesar de que estaba sedada, nosotros le decíamos, mira mamá, te vamos a bañar. Y sí, ella hacía como un gesto de que movía un poquito la cabeza y decía, ah, ah, ah. Como que estaba sedada, pero estaba un poco consciente. claro. Se dice que el último sentido que pierde el ser humano es el oído, ¿sí? O sea, al paciente hay que hablarle. Quizás no le vamos a explicar todo esto que estamos explicando nosotros. A lo mejor le decimos, mire, le vamos a hacer un pinchazo para hacerle un control y listo. Pero hay que explicarle al paciente, aunque el paciente supuestamente esté sedado. ¿Cuántos casos hay de pacientes que despiertan de un coma farmacológico y se acuerdan de la voz de uno y dicen, no, porque vos decías, este paciente se va a morir y mira, yo estoy acá ahora? Un montón de casos de esos hay, ¿sí? Yo me acuerdo que atendía a una señora y yo le hablaba, mis compañeros me veían como loco malo. Y yo le hablaba, la señora le explicaba todo lo que le iba a hacer. Bueno, me pasó tiempo después, yo hacía módulos, nosotros le llamamos módulos, horas extras, en servicio de clínica médica. Y fui a trabajar, ya esa señora se había ido de alta hace un montón de la terapia, pero quedó internada en clínica médica. Yo ya no la reconocía, no sabía, no me acordaba. Pero la señora se acordaba de mí porque se acordaba de mí. Claro, Por porque la la voz. Por hablaba. la voz, Por Por la la voz. voz. Y me por la decía, voz. vos me explicabas todo. Y bueno, nada, es como para, no se olviden que estamos, estamos hablando de terapia intensiva, pero tenemos que tener en cuenta la humanidad hacia con el otro. Es como lo que habíamos dicho, la frase que siempre digo yo, no tratemos al otro como queremos que nos traten a nosotros, ¿sí? Y ahí uno de los integrantes acá del grupo, creo que César, lo recalcó en un comentario que hizo. Y me quedó como, o sea, esas frases que uno dice, yo a veces no sé si invento frases, pero hay cosas que las digo que me salen como del corazón, y yo sé que al otro no lo tengo que tratar mal porque tampoco quiero que a mí me traten mal, sobre todo en una situación de estas. Explicarle el procedimiento al paciente, aunque supuestamente no esté lúcido, es tratarlo bien, adecuadamente y como nosotros querríamos que nos traten si estamos en esa situación. O sea, de ahora en más, Sí, aunque el paciente no esté lúcido, explíquenle. No les digo que le van a explicar como si fuera que le están explicando a otro enfermero o a un médico o un personal de salud, pero sí mínimamente le tenemos que hacer una punción, un pinchazo con las palabras del paciente, ¿no? Siempre, del entendimiento del paciente a pesar de que sí. supuestamente no esté lúcido, porque no sabemos tampoco. Y esto va no solo a la terapia intensiva, esto va en clínica médica cuando tengo un paciente con ACV, o bueno, un paciente con un daño neurológico, ¿sí? Bien, Sí, está bien. ¿Sí iba a decir algo? No, no, no. Estaba escuchando. Ah, está bien. Bien, bueno, dijimos explicar el procedimiento al paciente, preparar un sistema de lavado provisto de transductor al que se incorpora una llave de 3 vías y un prolongador. Es lo que habíamos mostrado en este gráfico, ¿sí? Bien, purgar las 2 líneas del sistema de lavado, siempre tiene que estar purgado todo. Saben que es purgado, ¿no? Yo sé los que saben, los que trabajan, saben. ¿El resto?
pasar el suero a través de todas las tubuladuras para que no quede una gota de aire, de nada. ¿Sí? Eso es purgar. Bien, previamente a la inserción, comprobar el balón del catéter y purgar sus luces distal y proximal. Esto ya es cuando es otro tipo de catéter, que hoy no lo vamos a ver, pero bueno, tienen, por ejemplo, el catéter de Swan-Ganz tiene un baloncito en la parte distal, y eso se tiene que comprobar si funciona, si se puede inflar, insuflar, es la palabra, adecuadamente, ¿sí? Ahí Gabriela me está diciendo que no consigue escuchar la reunión. Debe tener problemas con el audio. El resto escuchan todos bien, ¿no? Sí, Sí. se escucha bárbaro. Sí, Así que, bueno. Bueno, después igual queda grabado, así que después lo va a poder escuchar. No sé si alguien le puede escribir ahí por WhatsApp, que de última queda grabado, yo les paso el video. Bien, va quedando claro todo, ¿no? Más o menos. sí, profe. Bárbaro. Ahí, Fernanda, ¿usted tuvo experiencia ya con este tipo de monitoreo en la terapia donde trabaja? ¿O no está Fernanda? No sé, a lo mejor se iba a desconectar. Bueno, no importa. Después a lo mejor nos pueden contar por el grupo de WhatsApp, tanto Fernanda como César, su experiencia dentro de la monitorización arterial. A ver, esperen. ¡Qué bueno! ¿Eso está terminando la clase? Sí, pero nos dieron tiempo ilimitado otra vez. Ya es la tercera vez. Bueno. Pero ¿saben por qué? Porque estoy usando una cuenta diferente. No es la que uso en la notebook, ni la de mi esposa que usé el otro día. Ahora estoy usando una nueva. Por eso. Bueno, buenísimo. Así que bueno, técnica de monitorización, continuamos. Situar el transductor a la altura de la aurícula derecha, línea media axilar. A ver, y quiero volver, disculpen que vuelvo un poco a este gráfico, a este. ¿Vieron el corazón? Ahí está, a la altura de esa línea media axilar, a esa altura hay que colocarlo. Eso es lo que quería decir. Bien. A veces hay que retroceder un poco a las imágenes, que queda más claro que hablarlo así, ¿sí? Bien. Conectar el transductor a un monitor de presiones. ¿Se acuerdan del transductor que tenía como una tubuladura y se conectaba? Les decía que se tiene que conectar el monitor. Bueno, en el monitor es lo que va, donde se va a ver reflejado el valor de la presión arterial. Colocar un catéter de Swan-Ganz a través de una vía venosa central. Este es otro tipo de catéter y si no es en esta clase lo tengo preparado en otra, pero creo que es en esta. Conectar el equipo de lavado a la luz distal del catéter. ¿Se acuerdan el suero con el transductor? Bueno, todo eso tiene que ir conectado a la vía distal del catéter. ¿Por qué esto de vía distal? Ahí está la vía distal, la vía proximal, la vía del balón, hay varias vías, ¿sí? Hablando del catéter de Swan-Ganz, ¿ya lo habían sentido nombrar? No en todos lados se usa. Y a veces no, ni siquiera tienen los monitores. Un compañero me había comentado, no sé dónde trabajaba, que le había pasado, habían solicitado que había que medir Swan-Ganz al paciente. Fueron, compraron y después no les andaba, el monitor no les funcionaba para ese parámetro. O sea que lo compraron y no les sirvió. Y otro caso que no solo que no les sirvió, sino que no, el paciente se negó a usarlo. Una vez tenía el catéter, lo mandaron a comprar no sé a dónde. O sea, hay que tener en cuenta a veces también la decisión del paciente, ¿no? Ahí me están escribiendo que subo a la clase. Perfecto. Listo. Están contestando, perdonen. Ustedes están contestando en el grupo de WhatsApp. Gracias. Bien. Técnica de monitorización de la arteria pulmonar. Manteniendo enfrentada la luz distal con el transductor, insuflar el balón con aire y medir el valor de la presión de enclavamiento. Esto es medio complejo, pero ustedes tienen que ver cuál es la luz, la distal, ¿sí? Y eso tienen que inflar el balón, pero ¿para qué? Porque eso se infla ese balón y va a moverse a través de, imagínense en la anatomía cardíaca. A ver, esperen si puedo dibujar. A ver. Bueno, yo no soy muy buen dibujante, pero vamos a intentar. Ustedes tengan imaginación.
¿Qué estoy dibujando? El corazón, profe. Sí, muy bien. Bueno, y acá está la vena cava superior. Bueno, ingresa por acá el catéter. Este es un catéter que va al corazón, ¿no? Pasa por la aurícula, ventrículo. Y acá, esta es la arteria pulmonar, que va a los pulmones, se irrigan los pulmones, ¿sí? Este catéter llega a entrar acá. Se infla el balón para que siga desplazándose, ¿sí? Y eso se va a traducir en el monitor a través de la presión de enclavamiento, la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Ese es uno de los valores que se detecta con el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? A ver si lo puedo borrar ahora. Ahí está. Perfecto. Me río, acá está mi hija al lado mío criticando mi dibujo. Bien, luego de hacer esa medición hay que desinflar el balón inmediatamente después de realizar la lectura. Registrar los valores obtenidos. ¿Por qué hay que desinsuflar el balón? Ahí contestó mi hija, pero bueno, en realidad porque si no, al quedar ese balón es como si fuera un trombo que está dentro de la arteria pulmonar, entonces no va a permitir irrigar los pulmones adecuadamente, y si no se irrigan adecuadamente los pulmones, ¿qué hay? ¿Infarto? De pulmones. Bien, Micaela, ¿la escucharon? Muy Sí. bien, Micaela. Sí, me sorprendí, Nosotros- sola, nunca ensayamos esto, impresionante, la verdad. Futura enfermera, creo yo. Sí. Bueno, o doctora, dice. Bien, registrar los valores obtenidos. Perfecto. El valor normal de la presión de la arteria pulmonar es de 25 a 9 milímetros de mercurio, con un valor medio de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Bien, gasto cardíaco. Estas son definiciones un poco que las tenemos que tener claras, ¿no? Por el tema del catéter arterial, de ya el monitoreo central, porque estamos hablando un poco de catéter de Swan-Ganz. Entonces surgen estas definiciones como gasto cardíaco, ¿sí? Ahí están escribiendo, a ver. Hola, bueno. ¿Quién escribe? Fabián. Hola, bueno, aquí para poner la TAM lo hacemos los enfermeros, no los médicos. Para el dolor que usa la escala de EVA. Está bien. Bárbaro. Fabián, ¿quién es? César, ¿no? Porque, como dice Esmuel, Fabián debe ser César, que él trabaja en terapia intensiva. Bueno, acá lo hacen directamente los enfermeros para medir la tensión arterial media, la TAM. Bien, sigamos. Se expresa en la escala de EVA, también es una escala de medición del dolor, ¿sí? Se expresa en litros por minuto el gasto cardíaco. Volvamos, porque medio me perdí. El gasto cardíaco o minuto cardíaco es el volumen de sangre eyectado por uno u otros ventrículos en un tiempo determinado. Es la cantidad, el volumen de sangre que eyecta el corazón, que envía el corazón al resto del cuerpo. Eso se llama gasto cardíaco y se expresa en litros por minuto. Bien, en condiciones normal, el valor es de 4 a 6 litros por minuto. Miren todo lo que eyecta el corazón, ¿no? 4 a 6 litros por minuto. Imagínense en una lesión de la arteria aorta, ¿no? Cómo se desangra una persona en nada. ¿Sí? Bien, el gasto cardíaco es el resultado del producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es regulada por el sistema nervioso autónomo. El aumento del tono parasimpático desacelera la frecuencia cardíaca. El aumento del tono simpático la acelera.
Esto acuérdense un poco si volvemos a anatomía del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan, no? Más o menos que está el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Y bueno, el parasimpático, yo me acuerdo como regla mnemotécnica, no es simpático, es antipático, diría yo, ¿no? Parasimpático. Entonces, cuando uno está con alegría, cuando uno es feliz, le late el corazón más rápido, sonríe. Bueno, el parasimpático evita todo eso, evita que sonriamos, evita que nos late el corazón tan rápido, nos desacelera un poco. Por eso desacelera la frecuencia cardíaca. Y el simpático acelera la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, también entran en juego las catecolaminas circulantes y el exceso de hormona tiroidea, que también aumenta la frecuencia cardíaca. Y acá un poco como recordando, ustedes dirán, ¿y qué son las catecolaminas? Bueno, acá tenemos la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Estas son medicaciones que tendríamos que ver dentro de este curso, las vamos a ver en algún momento, ¿sí? Bien, el volumen. Igualmente, tengo que ver si yo ya las di en algún video de los que voy subiendo a YouTube. Si ya las di, lo que voy a hacer, les voy a compartir los videos en Classroom, ¿sí? Así no lo vuelvo a dar directamente, ¿les parece? Bien. Sí, profe. Le Bárbaro. hago una pregunta. ¿La noradrenalina es para sedar al paciente? No. No, ¿No? aumenta la frecuencia cardíaca, es como la adrenalina también. Ah, perdón, me equivoqué. No, está bien. Ya sedación, bueno, tenemos bastantes. Midazolam, bromuro de pancuronio, fentanilo, ¿sí? Bien. Está bien. Que también tendríamos que verlo. No lo tengo muy como puesto dentro del programa, pero lo puedo preparar y agregar, ¿sí? Imagínense que un curso de terapia intensiva es muy amplio. Entran 2 millones de cosas que quizás no podemos ver todo tampoco, ¿sí? El tema después de ver todo esto, seguir siempre capacitándose o seguir leyendo. No sé si yo nombro algo y dicen, ¿y esto qué es? Bueno, después lo buscan, lo investigan y lo aprenden también, ¿sí? Bien, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. En estado de reposo es de 70 mililitros por latido. Está determinado por 3 factores: la precarga, la poscarga y la contractibilidad, ¿sí? La precarga es el momento antes de que se llene de sangre el corazón. La poscarga es después de que eyectó la sangre, ¿sí? Y la contractibilidad es la fuerza con la que ejerce el músculo cardíaco, el miocardio, para eyectar la sangre. Bien, precarga hace referencia al grado de estiramiento de las fibras cardíacas al final de la diástole. Ahí es un poquito mejor explicado, ¿no? Más técnico. De manera que el volumen de sangre contenido en el ventrículo al final de la diástole determina la precarga. La poscarga es la presión que debe superar el miocardio ventricular para impulsar la sangre durante la sístole. Que esa presión que tiene que superar está determinada por las válvulas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las válvulas? La tricúspide, bicúspide, semilunares, ¿sí? Bueno, ellas evitan que la sangre pase a la otra cavidad, ¿sí? El corazón se llena de sangre y ejerce una presión tal que puede llegar a vencer esa resistencia. Ahí estaríamos hablando de poscarga. Contractibilidad. Se refiere a la fuerza generada por el miocardio. La contractilidad aumenta por acción de las catecolaminas circulantes. A ver esto, si lo podemos ver. Bien. Bien, determinantes del gasto cardíaco. Tenemos, ¿no? Gasto cardíaco tenemos la frecuencia cardíaca, va a determinar el gasto cardíaco, el volumen sistólico también. Y el volumen sistólico está determinado por la precarga, que ya la explicábamos, la poscarga y la contractilidad. Bueno, acá está un poco también explicado lo que ya habíamos explicado en un principio de la clase. Con otro gráfico no se ve muy bien, pero bueno, acá dice la bolsa de presión o presurizador, la solución salina normal o solución de dextrosa, heparinizada, ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho igual. Bien, acá tenemos los cables, transductor y dispositivo de irrigación, ¿sí?
Es más, bueno, acá está el monitor, es más o menos lo que habíamos visto. Ven que acá entra el catéter a través de una vía central por la vena cava superior, ingresa, bueno, va a la aurícula primero, después el ventrículo, y a través de la arteria pulmonar para medir la presión arterial o pulmonar o presión de enclavamiento. Acá también hay una jeringa, ¿no? Por ahí se pasa líquido para medir el gasto cardíaco, ¿sí? A una temperatura diferente a la del líquido normal o al líquido de la sangre. De esa forma se puede medir el valor del gasto cardíaco. Bien. Técnica de medición discontinua. Explicar el procedimiento al paciente, es otro tipo de técnica, ¿no? De medición. Explicar el procedimiento al paciente, inyectar una determinada cantidad de líquido a una temperatura más baja que la corporal. El líquido inyectado se mezcla con la sangre venosa de la aurícula derecha. El cambio de temperatura de la sangre es medido por el termistor del catéter situado en la arteria pulmonar. Era lo que habíamos dicho hace un rato, a través de esa jeringuita se inyecta líquido que tiene que ser más bajo de la temperatura corporal normal, ¿sí? Para poder medir este valor. Continuamos con la técnica de medición discontinua. Después de hacer eso, en el monitor va a aparecer una curva de temperatura, y bueno, esto es lo que nos va a indicar el valor, ¿sí? El valor de lo que queremos medir, que es la técnica de medición discontinua. Mediante un cálculo matemático, bueno, que eso lo hace la computadora, ¿no? El valor de gasto cardíaco se determina entre 4 a 6 litros por minuto, ya lo habíamos dicho anteriormente. Esto hay que registrarlo en la hoja de enfermería. Bien, ¿me esperan un segundito? Voy a poner en pausa esto porque tengo que prender la otra compu para mi hija, así ya vengo. Bueno, dentro de las consideraciones de enfermería, de la monitorización del gasto cardíaco, tenemos realizar la inyección en condiciones de esterilidad. Bueno, siempre que vamos a inyectar cualquier medicación, cualquier líquido dentro de una cavidad corporal, tiene que ser en condiciones de esterilidad. Sobre todo en esta parte que estamos hablando de una vía central, que va directo al corazón encima, así que imagínense. Bien, se realizan 3 medidas del gasto cardíaco. En cada determinación, la computadora calcula el valor medio de las 3, ¿sí? Otra medición invasiva es la presión intracraneal, también llamada, más conocida como PIC, ¿no? Presión intracraneal. La presión intracraneal es el parámetro resultante de la interacción del volumen ocupado en la cavidad craneal por 3 componentes: el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima encefálico, ¿sí? Estos 3 parámetros, estos tres datos o componentes es lo que nos va a dar a nosotros la presión intracraneal. Se utiliza mucho en pacientes neuroquirúrgicos, ¿sí? O neuroquirúrgicos que hayan tenido algún daño a nivel cerebral, como un traumatismo encefalocraniano por accidente en vía pública, por ejemplo, ¿no? ¿Un Bien. accidente hemorrágico también, profe? Sí, tranquilamente podría ser. Ok. Todo lo que es daño cerebral, ¿sí? Bien, corresponde a la presión que ejercen los diversos componentes craneales, y ya habíamos hablado del líquido cefalorraquídeo, bueno, en el espacio subaracnoideo y los ventrículos cerebrales. ¿Se acuerdan que el cerebro también se divide en ventrículos, ¿sí? El valor normal de la presión intracraneal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esto es lo que nosotros vamos a estar valorando todo el tiempo. Si está dentro de estos valores, está todo bien. Ahora, si pasa, ya hay un problema, porque puede producir un daño cerebral.
Se valora eso, se valoran varias cuestiones referidas al sistema nervioso central. ¿Sí? La apertura, las pupilas, cómo funcionan, si dilatan, no dilatan, ¿sí? Se habla de hipertensión endocraneal cuando el valor de la PIC supera 15 a 20 milímetros de mercurio. Dispositivos para monitorizar la PIC. Tenemos el catéter intraventricular, tornillo subaracnoideo. Son los elementos que vamos a necesitar, ¿no? Sensor epidural o subdural, catéter de fibra óptica provisto de un transductor. ¿El transductor para qué era? ¿Se acuerdan? Es lo mismo que en la presión arterial. Va a ayudar a traducir el valor que detecta dentro de una cavidad del cuerpo, traduce eso que detecta, ese valor, en lo que vemos reflejado después en el monitor, ¿sí? Bueno, técnicas para monitorear la presión. Acá está porque está como medio en inglés, presión intracraneal. El catéter ventricular, tornillo subaracnoideo, transductor de fibra óptica. Y acá tenemos cada uno, ¿no? Acá está la ventriculostomía, acá están los ventrículos cerebrales, ¿sí? Tenemos el catéter de fibra óptica, el transductor epidural, el catéter subdural y el tornillo subdural, ¿sí? Bien, continuamos. Catéter intraventricular es una cánula fina que se introduce en un ventrículo cerebral mediante trepanación. Ahí es cuando aparece la... Uy, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, que hacen un agujero en el cerebro. Eso se llama trepanación, en realidad, ¿sí? La agujereadora. Es una agujereadora especial, no es la que usamos en casa. Es un método que permite la medición directa de la presión del líquido cefalorraquídeo y su evacuación simultánea. O sea, no solo medimos, sino que si hay que evacuar para evitar un aumento de una hipertensión intracraneal, podemos drenar el líquido, ¿sí? Para evitar el aumento de la presión intracraneal o la hipertensión. El catéter se conecta a un transductor de presión que registra de manera continua la presión intracraneal. Además, permite la salida del líquido cuando aumenta la PIC. Es lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Voy rápido o vamos bien? Bien, bien, profe. Bárbaro. Principales complicaciones. Esto importantísimo. Infección ventricular. Por eso es una técnica estéril, ¿sí? Guantes estériles para la manipulación. Todo tiene que ser, aparte el procedimiento en sí se hace en quirófano. Meningitis, ya dijimos, infección ventricular, meningitis, colapso ventricular y oclusión del catéter por tejido o sangre encefálica. Consideraciones de enfermería: manipular con máxima esterilidad los drenajes ventriculares. No lavar con suero heparinizado un catéter intraventricular, porque metemos heparina ahí adentro. En caso de obstrucción del catéter, comunicarlo inmediatamente al médico. Gracias. Bueno, eso fue todo la clase de hoy. Yo trato siempre de darle igual la menor complejidad posible para que, bueno, para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Y no se compliquen. Igualmente de última podemos hablar por el grupo de WhatsApp, me van preguntando algo y bueno, les voy tratando de dar respuesta, ¿sí? Yo creo que había subido algún material, no sé si lo llegaron a leer, y algún video creo que también subí. Así que bueno, si lo pueden ver y lo pueden leer, mejor. Terminamos con esta clase y ya después la grabo, la subo a YouTube, se las comparto y subo la cuarta clase, que sería la semana que viene, al Classroom, ¿sí? Esperen que voy a dejar de grabar.